Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Por favor, si nos confirman si se escucha correctamente. Sí, se escucha muy bien, ahora Perfectamente sí. estamos escuchando. Un gusto saludarla, Andrea. Hola Marta, querida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio. Pedimos disculpas por la demora, pero no sé en otros lugares, pero aquí en Buenos Aires ha habido una tormenta terrible de lluvia y granizo. Estamos todos bien, no es para preocuparse, pero esto hizo que la movilidad en la ciudad de Buenos Aires fuera bastante caótica para llegar hasta el lugar donde está la Flaxo. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que están aquí en la sala, pero también a todos los que están aquí en la virtualidad acompañando la apertura de la presentación de esta publicación. Vamos a dar inicio. Primero, brevemente, yo quiero agradecer a Flaxo Argentina y a The Forum Abroad. Está Amelia Dietrich en línea, representante de Forum, que es la organización que nos publicó el libro. También está en línea Héctor Cruz Feliciano, coeditor del libro. Está Mariotti Son, que es una de las autoras del libro, y están también, bueno, Marta Guarnizo desde Colombia, Delfina Beirabé desde Resistencia Chaco, hay otros colegas, Diego Andrés, que también es autor desde Colombia, y tenemos gente de distintos lugares que nos están acompañando. Agradezco a todos el estar presente. Voy mirando para atrás porque me incomoda tener la gente de espalda, pero quiero decir que estoy sumamente emocionada por este momento. Finalmente llegó, finalmente estamos acá haciendo esta presentación, ni más ni menos que en la celebración de los 40 años de democracia de la Argentina, que para todos nosotros y como Flaxo es un momento importantísimo de la historia de nuestra institución y de la historia personal y política de cada uno de nosotros. Me acompañan en la mesa Valentina Delich, directora de la Flaxo Argentina, Andrés Antenucci, nuestro comentarista invitado perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Después cada uno se va a presentar brevemente con su currículum porque no me estaría dando los nervios como para poner los currículum sobre la mesa. Simplemente quiero tomarme un segundo para agradecer a los autores y autoras que participaron de esta publicación, que son de distintos lugares del mundo, de distintas geografías, pero que todos trabajamos en este campo de la educación internacional convencidos de que hay formas distintas y maneras distintas de producir calidad educativa en educación internacional y formas distintas de gestionar la educación desde una perspectiva decolonial y en este caso particular desde el sur global, que es nuestra geografía y la que nos une como lugar de pertenencia. Quiero agradecer además a Forum, ya lo dije, y a Amelia Dietrich por su apertura, por su generosidad. En cuanto presentamos el proyecto, Amelia dijo sí, y lo llevamos adelante, y fue un hermoso trabajo, una hermosa construcción colectiva de colaboración sur-norte, que no siempre se da, y eso también es algo novedoso para esta publicación. Y también quiero agradecer, especialmente en mi caso particular, a mi familia que me acompañó en este proceso durante la pandemia y que fueron puntal para que yo pudiera sostener y pudiera ser acompañada con todo esto. A Silvia Strasser, que es quien está frente al departamento de inglés de la Flaxo Argentina, que fue quien me apuntaló en lo lingüístico para poder pensar y producir en una segunda lengua, que todos los que hacemos educación internacional sabemos que no es nada fácil. Y a Sofía Pekowski, que lamentablemente no puede estar, está en Holanda y no se sentía bien, que es nuestra asistente editorial, quien trabajó fuertemente en darle calidad, en darle coherencia a todos los artículos, guiada por Héctor y por mí, en un proceso que ha sido para nosotros
muy interesante porque Sofía fue alumna nuestra aquí en Flaxo, Argentina, cuando vino de intercambio y cuando vino con su beca Fulbright, y luego se sumó como parte de nuestro equipo de trabajo, hizo un gran aporte a esta publicación con un trabajo meticuloso, de revisión, de reorganización, etcétera. Así que quiero dejar sentado el agradecimiento especial a Sofía por su gran trabajo en esta publicación. Y sin robar más tiempo para la parte que realmente importa, quiero presentar a Valentina Delich, directora de Flaxo Argentina. Luego de Valentina vamos a escuchar a Amelia Dietrich como representante de The Forum Abroad y como responsable editorial. Luego Daniela Antenucci nos va a hacer sus comentarios al respecto de la publicación y luego de ello daremos espacio a Héctor y a los autores que están en línea para comenzar un diálogo y una reflexión conjunta sobre esta publicación y los temas que tratamos en ella. Valentina. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Flaxo Argentina, a la Flaxo virtual y a la Flaxo presencial. Siempre es una de las ocasiones más gratas en la academia la presentación de un libro. Es el resultado de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Así que ante todo, quisiera empezar agradeciendo a Andrea Rizzotti por la invitación, pero felicitar también a todos los que hicieron posible esta publicación, especialmente a los editores y a los autores, muchos de los cuales están presentes en esta reunión de manera virtual. Voices from the South y acá voy a replicar las palabras de Andrea, que las tengo en la dedicatoria de mi ejemplar, es la prueba, me puso Andrea, de que hay formas diferentes de hacer las cosas aún en medio de la crisis. So right, en inglés, so right. De ahí me parece que surgen dos temas. El primero es en el ámbito más académico, ¿no? La voluntad de hacer las cosas de otra forma implica pararse de una manera muy específica ante la tradición. No es poco significativa que sea justamente la Flaxo uno de los puntos desde donde se articulan las redes de pensamiento decolonial, ¿no? Y un pensamiento que en Latinoamérica produjo nombres de la talla de Walter Miñol o de Enrique Dussel mismo, ¿no? El segundo tema tiene que ver con el contexto, me parece a mí. La crisis global, en particular la que produjo la pandemia, el COVID-19, tuvo consecuencias, no podría decir terribles, adjetivarlas, ¿no? Terribles en muchos aspectos para las instituciones educativas, pero afectó especialmente a los programas de educación internacional, porque afectó a la movilidad. Y la educación internacional no se trata solamente de contenidos o de academia, tiene que ver con una profunda experiencia de participación en la vida cultural y social de los destinos donde uno va a educarse. Así que en ese marco, orientar los esfuerzos y recursos a una forma distinta de producir conocimiento, lo que hizo fue permitió aprovechar al máximo la experiencia de los años previos. Y eso quisiera destacar especialmente el trabajo del área de estudios latinoamericanos, pero en particular del programa de educación internacional, por la manera innovadora y creativa en la que Andrea lideró todo el trabajo de educación internacional durante la pandemia. Fue realmente impactante ese trabajo. En este libro en particular, la teoría y la práctica de la pedagogía se alimentan bastante mutuamente. Y las perspectivas, hay experiencias comunitarias, ciudadanías globales, internacionalización, decolonización en la educación, son parte de los temas que ellos van tocando, celebrando siempre la diferencia y el rechazo a replicar en las instituciones las jerarquías que impone el pensamiento colonial, que se apoya también en el trabajo que se lleva a cabo en el Study Abroad Program con prácticas que son educativas, pero también son prácticas solidarias, son hospitalarias y no se limitan, lejos están, diría yo, de limitarse a las cuatro paredes. No quisiera tomarme tanto tiempo para estas palabras celebratorias, pero sí decirles que especialmente me alegra que este evento sea parte del ciclo de eventos que en la Flaxo hacemos sobre los 40 años de democracia. El proceso que atravesó la Argentina de dictadura no es un caso aislado, es uno entre tantos otros que atravesaron nuestra región durante todos los años 60, 70, inicios de los 80, y pueden leerse absolutamente en tándem todos esos procesos. Y
A mí me parece que es clave analizar estos procesos regionalmente, de alguna manera, no individualmente en cada país, porque hay una estructura común de esos procesos. Así que construir también redes que nos conecten a otras perspectivas es vital. Esa categoría que ustedes, el sur global, yo creo que puede servirnos para superar viejos esquemas, para asumir nuevas posturas ante problemas que, como les digo, no son de ninguna manera, no se problema de la dictadura argentina o la dictadura chilena, ¿no? Sino es otro tipo de categorías las que deberíamos usar. Entonces es un llamado a que esas voces puedan ser más escuchadas, no solamente las del sur global, no solamente en la educación, sino también más generalmente en las ciencias sociales en particular. Así que, bueno, sin más, espero realmente que puedan disfrutar del panel. Los esperamos siempre en la Flaxo Argentina para continuar desafiando crítica y propositivamente también. Muchísimas gracias por este espacio y esta invitación. Gracias, Valentina. Bueno, antes de darle la palabra a Amelia, agradecerle a Valentina porque Valentina siempre apoya mis locuritas, que no es poco, pero para bien. Y este libro es parte de unas locuritas personales y de Héctor, que está ahí en línea, de soñar un poquito más allá de los bordes, y eso gratifica y gratifica muchísimo. Así que, Valentina, gracias por el apoyo permanente. Y antes de darle paso a Amelia, quiero mostrarles, porque este es el momento de la venta, ¿sí? The Forum Abroad no solo apoyó nuestro libro y nuestra publicación, sino que a partir de una conversación con Amelia, haciendo la noticia de la realidad económica argentina, que por supuesto Amelia la conoce porque ha estado en Argentina, ha estudiado en Argentina, etc., The Forum Abroad decidió hacer una promoción especial del libro a un precio especialísimo para que podamos nosotros también desde aquí acceder a la publicación. Así que cuando salimos, cada uno se lleva una tarjetita, tiene el QR aquí y va directo a la página donde se puede adquirir el libro si después de todo esto todavía les interesa. Y para los que están virtual, tenemos la lista, les vamos a enviar una copia para que puedan usar el QR para también adquirir la publicación desde donde estén. Y ahí, sin más, Amelia, sé que estás ahí en línea, muchísimas gracias una vez más. Contamos y esperamos tus palabras, nos vamos a dar vuelta para mirarte porque si no te dejamos de espalda. Cuando tú quieras, abres el micrófono y te escuchamos. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación. Felicidades a mis colegas argentinas por los 40 años de democracia de Argentina. Qué buena cosa. Yo me siento un poquito argentina, ¿cierto? Por haber estudiado allá y aprendido mayormente el español castellano mientras estudiaba ahí. Quiero primero también agradecerles a Andrea, a Flaxo, al Programa de Educación Internacional y al Área de Estudios Latinoamericanos por convocar esta presentación del libro hoy y por invitarme a participar en ella. Yo soy, como dijeron, Amelia Dietrich, soy directora senior de investigación y publicaciones en el Forum on Education Abroad, que es una organización profesional que cuenta con membresía de universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas que se ocupan en la creación y entrega de oportunidades de educación en el extranjero, como decimos en Estados Unidos, o intercambios internacionales. Y nuestras instituciones miembros vienen de todo el mundo, pero nuestra sede y nuestra fundación fue en los Estados Unidos. Entonces, nuestro enfoque siempre ha sido en la educación en el extranjero dirigido a los estudiantes de universidades norteamericanas que viajan a otros lados. Me junto al equipo de apoyar las locuritas de Andrea porque en mi trabajo tengo la suerte de trabajar con ella en la revista académica Frontiers, The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, donde ella es parte del consejo editorial y yo soy la editora gerente. Y también soy la editora de la serie de libros intitulado Standards in Action, a la cual pertenece este libro Voices from the South, que estamos acá hoy para celebrar y presentar. Voces del Sur es un libro que junta autores de Latinoamérica, África, el Medio Oriente y Asia, es decir, el sur global total,
para explorar cómo podemos aplicar perspectivas y estrategias decoloniales en el diseño y la pedagogía de programas de educación internacional. Y estos autores representan grupos muy diversos en términos de identidad, de su educación, de sus roles profesionales actuales, su geografía y todo. Y en sus capítulos desarrollan prácticas y comparten ejemplares de programas educativos que ponen sus estudiantes en contacto con movimientos y comunidades también muy diversas y en muchos casos minoritarios o anteriormente marginalizados. Entonces, es un libro que publicado en los Estados Unidos en inglés por una organización que mayormente tiene la historia de trabajar con estadounidenses. Pasa el micrófono a profesionales que no siempre han estado presentes o muy bien escuchados en estas conversaciones que tenemos sobre qué significa buena práctica en la educación internacional, cuáles son las cosas que queremos que nuestros estudiantes aprendan de estas experiencias y cómo podemos realizar estas metas. Cuando Andrea Rizzotti y doctor Héctor Cruz Feliciano se pusieron en contacto conmigo para proponer este libro como parte de nuestra serie, supe al instante que lo quise publicar. Lo respaldé desde siempre porque representaba ideas y perspectivas para mí refrescantes en el ámbito donde estoy trabajando y representa información talmente importante que personalmente y a nivel de mi organización creemos que debemos hacer llegar a nuestras colegas en los Estados Unidos y el norte global para involucrar siempre más y invitar más conversación entre colegas de todas partes. Yo creo que ser conscientes del poder y privilegio implícito y explícito que tienen nuestros estudiantes estadounidenses y el trabajo que tienen que hacer para no participar en la proliferación de la ignorancia y la violencia que viene con el colonialismo y el imperialismo es de lo más esencial que podemos hacer en la educación internacional y los intercambios que se realizan entre organizaciones y universidades por el mundo. Entonces, mientras estamos tratando de desarrollar esta nueva generación de ciudadanas del mundo, me parece sumamente importante que estamos empujando hacia trabajar siempre hombro a hombro con colegas y comunidades, los que le dan la bienvenida y comparten con ellas sus sabidurías y su cultura y hasta su cariño. También quise respaldar ese proyecto porque desde su inicio el libro no solo ha sido decolonial en su contenido, sino también en su forma de organizarse y realizarse. Y yo creo que Andrea y Héctor en eso han sido líderes muy inclusivos, que han pensado muy bien en la experiencia de sus colegas en participar en el proyecto. Un ejemplo de eso seguramente es la involucración muy profunda, muy igualitaria de Sofía Pakowski, que fue asistente editorial y coautora de un capítulo, pero que cuando empezamos el proyecto nada más fue estudiante, todavía aprendiendo mucho, entonces como que darle también a ella las mismas oportunidades de los otros, como para mí es un ejemplo de cómo trabajan Andrea y Héctor y les felicito eso. Finalmente me da mucho placer poder apoyar este proyecto porque por más que siempre dicen Andrea y Héctor que descolonialización está muy en el horizonte, estamos muy lejos de eso, es muy en el futuro y por eso escogieron quizás un título con Decolonial Perspectives un poco más mediado, digamos. Yo creo que es un libro muy optimista, muy revolucionario en los espacios donde se está mayormente leyendo hasta ahora, en donde trabajamos nosotros en el Forum. Y yo creo que es súper importante, han sido súper idealistas, optimistas, pero lo han pensado muy bien estratégicamente para traerlo a nosotros y a nuestra organización para fomentar esta conversación en el ámbito donde se está realizando. Y como bien ya dijeron, este proyecto se empezó en pleno pandemia y se realizó a pesar de las muchas interrupciones profesionales y personales, desde los pequeños inconvenientes hasta cosas mucho más terribles que tuvimos muchos de nosotros durante estos últimos años. Entonces estoy más que orgullosa de lo que ha salido del proyecto y de este esfuerzo y por la pequeñísima parte que hice yo para poder traerlo al mundo. He aprendido mucho más de lo que he contribuido a este proyecto y por eso se les felicito y les agradezco a Andrea
y Héctor, y a sus colegas acá presentes, Sofía, Diego, Andrés, Marian y los muchos más que no pudieron venir hoy a este evento. Pero gracias y felicidades por publicar un libro muy importante y muy interesante. Bueno. Muchas gracias, Amelia. Ya tantas veces nos decimos gracias, gracias, pero es así. Sigue siendo cierto. Y no sé si antes de darle palabra a Daniel Antenucci, Héctor, que está en línea como coeditor, quiere saludar y decir algo. O no, yo aquí he pasado, un día pasé a las 7, puedo recolectar tantas. Hola. Hola, Héctor. Sí, me escucho. Sí, te escuchamos. Hola. Saludos a todos. Un placer estar aquí virtualmente acompañándoles. Gracias a todas las personas que están presentes. Para mí es motivo de gran orgullo haber podido trabajar junto con Andrea y a un grupo de colegas representantes del Sur Global en esta empresa, ¿no? De la cual realmente nos sentimos orgullosos porque, como dijo Amelia, propone, yo no sé si revolucionaria sea la palabra, pero no sé si alcanzamos eso, pero la intención es esa, de remecer un poco lo que es el campo de la educación internacional, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay una mirada un tanto más conservadora al respecto. Así que lo que estamos procurando es provocar que los demás piensen fuera de la caja y le den cabida a otras maneras de entender el mundo y de empezar a accionar en esa dirección. Gracias, Héctor. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Daniel Antenucci, que se ha tomado el esfuerzo de leer el texto en inglés y va a hacer sus comentarios en español, porque bueno, una de las cuestiones que tiene la publicación es que la hicimos en inglés, aunque nuestro deseo, como dice la introducción del libro, hubiera sido hacer una publicación multilingüe, y no hemos renunciado a la propuesta porque nunca vamos a renunciar, ¿no? Y veremos en el futuro cómo sigue, pero decidimos hacerlo en inglés, aunque el texto dice The Colonial Perspective, justamente porque hay un público que no va a leerlo en español, y para nosotros era crucial que llegara en un territorio, en la lengua de ese territorio, para un público que no necesariamente habla nuestra lengua y nuestro lenguaje. Daniel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende de dónde estén ubicadas, ubicados. Gracias por invitarme a comentar, por participarme de la lectura temprana del libro y gracias a Flaxo por este espacio. A las editoras, a la y el editor, y al asistente también de edición, y a las y los autores, ¿no? La verdad que el libro agruma una problemática que muchas personas que trabajamos en educación internacional, pero que estamos también comprometidos con la educación internacional como la manera de completar la formación, sea en escuela media que en educación superior, de la formación en un escenario global, en un mundo globalizado, en un mundo que avanza a pasos agigantados con las tecnologías y donde las y los profesionales trabajan en escenarios ya globales en distintos campos disciplinares, digamos, desde la arquitectura hasta la medicina, con la robótica, en el diseño, y en campos disciplinares como los nuestros, obviamente, de hace muchísimo. Con lo cual, el escenario de la educación necesariamente es global.
El texto agruma, digamos, todas las problemáticas o el núcleo de las problemáticas que muchos de los que estamos comprometidos con la educación internacional vemos en nuestra labor cotidiana, en el escenario de nuestro trabajo, que inclusive va más allá de la didáctica, va más allá de la pedagogía y va más allá de los instrumentos, el colonialismo educativo, sino que tiene que ver con lo que yo llamo geopolítica educativa, que detrás de determinadas herramientas y de determinados programas hay mecanismos que tienen que ver con los intereses de los países, sobre todo del norte global, con recursos económicos y estratégicos del sur global. De hecho, el pronóstico al 2030, 2040 respecto del norte y el sur global es que el norte global crezca un 3%, mientras que el sur global entre un 8 y el 10%. Entonces, en ese crecimiento del sur global es que el norte global va a buscar recursos económicos hacia el sur, con estas formas de colonialismo educativo que se transfiguran en herramientas pensadas hace mucho como Fulbright o Erasmus, donde nuestros jóvenes estudiantes se forman en países europeos o de América del Norte, y obviamente cuando uno pasa una etapa de su vida en un ambiente determinado, se familiariza inclusive culturalmente, ese imprinting, como digo, ya queda durante toda su vida. Y esas personas como dirigentes, como empresarios, como miembros de la comunidad, se van a relacionar mucho más fácilmente con ese país donde estudiaron que con otro país que no conocen. Asimismo, de esta manera, digamos, la mecánica del norte global es bastante extractiva en ese sentido, es extractiva. Mientras que, como lo plantea el libro, la dinámica del norte global con el sur global en los estudiantes que vienen del norte global a hacer sus prácticas educativas es bastante variada y diversa y pasa respecto al aspecto de cada región. Mientras que el norte global se ve como un escenario formativo desde el campo disciplinar, el sur global se ve como un desafío, entre comillas, para la aventura, para lo exótico. En ese sentido, es lo que plantea el libro, ¿sí? El eurocentrismo o el rol central del norte global respecto al sur, en sus mecánicas educativas, en sus mecánicas didácticas y en sus marcos, pero también aborda el texto la problemática de que la centralidad del hombre blanco estudiante sobre la diversidad genera en el sur global un marco también teórico. Yo le llamo siempre a esto antiojeras teóricas, que es en qué marcos nos formamos. Nosotros también nos formamos en ese marco, porque las primeras personas formadas generalmente se formaron con sus doctorados también en el norte global y vinieron con esos marcos al sur global, con lo cual tenemos nuestras mentes, yo hablo de mí mismo también, subjetivamente colonizadas, digamos, somos como el engranaje también del capitalismo de consumo, somos parte, nos criamos, nos desarrollamos en él desde que somos chicos y ni siquiera podemos observar con objetividad en qué marco estamos porque es parte de nosotros mismos. Esto plantea el libro, justamente, además de plantear la necesidad de abordar la educación internacional en el sur global desde una práctica inmersiva, no solamente de una práctica de contenidos académicos y teóricos, sino de una práctica que yo llamo también, copiando un poco a la extensión, de una práctica crítica, desde la internacionalización crítica, que es una práctica situada en nuestros contextos y en nuestras comunidades, y que la materia prima sea las relaciones humanas y vinculares que se
desarrollan en el contexto, además y no solamente del contenido teórico. Y eso es fundamental para el desarrollo de la sensibilidad. Estamos planteando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que ya se quedaron absolutamente cortos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de muchas cosas, de equidad, de género, de ambiente, etcétera, pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 habla de sinergia para desarrollar los otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la pregunta en el norte global me ha tocado, por ejemplo, he sido invitado en el 2019 por el programa ELAP de Canadá a visitar 5 estados y diversas universidades y politécnicos de Canadá, donde los mismos estudiantes canadienses son reacios a la movilidad en sí mismo. Y, digamos, hay una movilidad hacia Canadá desde América del Sur. Mi pregunta es cómo alguien puede lograr sinergia, o un país y sus dirigentes, puse un ejemplo, pero en general pasa esto, con el sur global si no conocen su identidad, su cultura ni su problemática. De ninguna manera. Somos invitados a una mesa del norte global, como dice el texto, que debería ser conformada de otra manera. Una mesa que conformemos en conjunto y que pongamos sobre la mesa las diversidades, pero no en con el solo hecho de mostrar una fotografía de la diversidad como se hace en muchos espacios, sino desde generar una diversidad conceptual, cultural y de sensibilidades, escuchando al otro. Es un libro muy importante para mí, justamente porque agruma, como no se había hecho antes, todos estos conceptos, además de las herramientas, pasando por estudios de casos en Asia, en África, en América Latina. Cada uno de los estudios de caso aborda justamente o cuenta prácticas que se realizan en contexto de territorio. Entonces, pone en el territorio, y no solamente en el aula, como tal, el objeto de la educación internacional. Obviamente estamos ante una problemática que implica bastante la movilidad, salvo algunos mecanismos como COIL, donde los estudiantes y las estudiantes interactúan en una dinámica y en una problemática común, y la movilidad en general es baja. Europa tiene una expectativa del 20%, América Latina del 10%, y en Argentina, si se moviliza el 2%, es muchísimo. Entonces tenemos que buscar y profundizar en nuevos mecanismos que vayan también, completen e incorporen las sensibilidades y la interacción humana. Yo realmente las y los felicito por esta obra, porque realmente es una obra de cabecera, que, como digo, abunda y profundiza justamente no solamente en las herramientas que propone, como el traductor de Colonial, etcétera, digamos, como el intermediario en el proceso formativo de educación. Yo siempre digo lo mismo, digamos, justamente acá lo propone, que la educación no es o no debe ser, generalmente pasa eso, en donde es una zona de confort para el docente, donde vuelca su conocimiento a los estudiantes, sino que el docente tiene que ser un mediador de la autopregunta y la autointerpelación con una guía. Y con la figura de traductor de Colonial lo propone de esa manera, en donde es un guía o una guía para abordar ese camino de decolonización que tiene que ver con interpelarse a sí mismos y entre ellos hacia las sensibilidades y el vínculo. Así que esa es mi lectura en perfil y en resumen de los capítulos que obviamente pasan por la India, pasan por Chile, pasan por el norte de África y Asia, y nos hacen todo un paisaje que van desde el libre mercado, el liberalismo, el autoritarismo, la inequidad. O sea, todas esas pinturas se dan en el sur global.
nosotros, los del sur global, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos, porque seguramente Latinoamérica puede ayudar a África, África a Latinoamérica, en temas y abordajes que podemos contribuir fuertemente, porque además tenemos problemáticas similares. Gracias y felicitaciones de vuelta. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la lectura del texto, que sé que fue como así, vamos que hay que hacerlo. Con gusto. Y entiendo que, bueno, yo estaba muy expectante con los comentarios de Daniel porque lo respeto profundamente en el trabajo que ha hecho la Universidad de Mar del Plata en relación a educación internacional. Y bueno, nada, son esas cosas fortuitas de nuestro campo de trabajo que un día en una conferencia, mate en mano, nos encontramos en otro país, en el contexto de otra cultura, con la conjunción de colegas de todo el mundo y comenzamos una asociación y una relación de colegas bueno, que también esta presencia de Daniel marca los diálogos que son posibles en nuestro campo desde distintas maneras, ¿no? Porque además Daniel viene de lo que llamamos las ciencias duras, ya no sé cómo se llaman, y nosotros soy somos... biólogo, digamos. Y nosotros somos las ciencias, ¿qué seríamos? ¿Las blandas? No, ¿no es cierto? Yo diría que, digamos, en el marco educativo que estamos viviendo, donde uno, en general, las universidades europeas y otras estructuras de educación superior están tendiendo a la credencialización y a la acreditación de habilidades, ya empezamos a ser múltiples, a tener múltiples facetas, no solamente en la interdisciplina, sino en la transdisciplina, que es una misma persona atravesada por distintas disciplinas y que le da una riqueza distinta. Creo que está bueno, digamos, que eso, que nos hace interpelar más todavía. Exactamente, y parte de la propuesta del libro, desde la perspectiva de colonial que nosotros planteamos, cada uno de nuestros autores y autoras trajo un tema de la realidad en la que trabajó. Hay que aclarar que los autores y las autoras que formaron parte de la publicación son o fueron directores o directoras de programas, ¿sí? Por más de 5 años, ¿sí? Algunos, no voy a decir cuántos, pero llevábamos muchísimos, y justamente lo que queríamos con Héctor es recabar esas voces con tantas experiencias, y libremente cada uno de los autores y autoras eligieron cuál iba a ser la temática que iban a poner en nuestra publicación, y por eso también fue colaborativa y en conjunto, porque nosotros dijimos, nosotros queremos hablar de decolonialidad, y cada uno en su realidad, cómo la encuentra, dónde la encuentra y a partir de qué ejemplo lo va a plantear para la publicación. Fue libre elección de los autores y las autoras. Entonces voy a invitar a Mariot Tizón, que está en línea y que es una de nuestras autoras, colega queridísima, que en este momento está de vuelta en Estados Unidos, pero que cuando escribió su capítulo todavía estaba en Perú, atravesando toda la pandemia, tremendo la situación de Perú, si todos recordamos. A pesar de eso y a pesar de que Mariot tuvo que dejar con toda su familia Perú, moverse a los Estados Unidos nuevamente, ella continuó en el proyecto, se comprometió con nuestro proyecto, y entonces quiero agradecerle a Marión y darle la palabra para que pueda contarnos brevemente cuál es su capítulo y cuáles son los ejes centrales que ella se propuso plantear en este capítulo. Marión, te escuchamos. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación y gracias por incluirme en este proyecto tan lindo, Andrea. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, ok, perfecto. Sí, bueno, como comentó Andrea, cuando se propuso el libro, yo estuve en Perú, en Cusco, durante la pandemia. Antes había sido directora del programa de intercambio del Centro de Estudios de CIE y en Lima y después en Cusco, y nos agarró la pandemia
ahí en las montañas, todo muy bello, pero la situación terrible, como ya se ha mencionado. Y no solo por la pandemia en sí, pero también tuvimos muchos problemas políticos, sociales, por cómo se manejó el gobierno. Fue una tragedia en realidad. Y en medio de todo esto, Andrea me propuso hacer un capítulo un poco sobre mi experiencia con CIE. Creo que ya habían cerrado nuestro centro en esa época y yo dije, bueno, no sé si todavía estoy en la educación internacional, pero puedo comentar algo de mi experiencia. En ese entonces empecé a trabajar como profesora de la Universidad Continental en Cusco, por internet, por medio virtual, y tuve la experiencia de enseñar estudiantes jóvenes de primer ciclo, la mayoría de la zona de Cusco, cusqueños y quechua hablantes. Entonces era otro tipo de interculturalidad de lo que había estado haciendo y me encantó, me pareció muy interesante. Ahora estoy en Estados Unidos, ya no estoy en higher education, en las universidades, sino trabajo para un distrito de escuelas públicas en Minnesota, en Minneapolis, y trabajo con estudiantes latinos de Latinoamérica. Y tenemos un 18%. Y cada vez llegan más familias a la zona. Entonces mi perspectiva ha cambiado de nivel educativo, pero también yo creo que todo de este libro y mi experiencia con estudiantes estadounidenses en Perú me ha ayudado también para este trabajo ahora, porque estoy aplicando los mismos conceptos. Hoy día estuve capacitando profesores nuevos al distrito que van a empezar, nuestro año escolar empieza en 3 semanas. Y bueno, en mi capítulo traté de alinearme un poco con los estándares, de eso se trata esta serie de libros de Forum, y tratar de usar ejemplos concretos de lo que había hecho con mis estudiantes, las preguntas que les había hecho, ¿no? Me encantó la referencia de nuestro comentarista, que son las preguntas en realidad, cómo nos cuestionamos, cómo hacemos que los estudiantes cuestionen, que dan el marco a la educación internacional y intercultural. Y tuve ejemplos, por ejemplo, me gusta siempre contar de mis estudiantes estadounidenses se quejaban de que cuando caminaban por la calle nadie salía de su camino, que todos se chocaban, ¿no? ¿Por qué los peruanos no salen de mi camino? No saben caminar, ¿no? Y les mandaba a hacer un ejercicio donde tenían que observar primero y ver quién se movía para quién y cuáles eran las reglas. Porque cuando uno se cría en un sistema, no piensa en cuáles son las reglas, porque son invisibles y simplemente lo toman como regla, como normal, ¿no? Y ahí se empezaban a ver que no, sí había un sistema de reglas, pero distinto. Por ejemplo, si alguien no caminaba bien, una señora, una abuelita, en general la gente se movía para esa persona. Si venía una mamá con coche de bebé, también la gente se movía de su camino. A veces al último minuto, pero siempre se movían, ¿no? En Estados Unidos normalmente pasamos por el lado derecho, porque casi todos manejan. En Perú no, la mayoría no maneja. Entonces, ese es un ejemplo que hablé en el capítulo. También estos sistemas de poder y de opresión que existen en Estados Unidos y ahora los veo muy de cerca todos los días. Los problemas que hay en Latinoamérica, aquí están también, el colonismo,
el sistema de quién tiene poder, quién tiene acceso a educación, a salud, a protección de la policía, por ejemplo. Estoy en la ciudad donde pasó el asesinato de George Floyd, si se acuerdan. En esa época escribí un artículo sobre eso en Perú, pero no tenía ni idea que iba a terminar acá un año después. Pero esos mismos sistemas existen acá, ¿no? Y yo creo que en la educación internacional es el momento perfecto para intervenir y cuestionar por qué existen y cómo se replican y cómo lo podemos interrumpir y cómo podemos crear una experiencia educativa que maneja a o lo guiamos a nuestros estudiantes hacia el cambio y hacia la acción, ¿no? Así que he hablado mucho, no sé. Está bien. No, Marión incluyó en su capítulo un análisis sobre parte del manual de buenas prácticas que The Forum Abroad publica para los que estamos en el campo de la educación internacional, también vinculado en relación a los idearios de machismo latinoamericano y a los vínculos sexogenéricos y cómo eso se pone en juego en el estereotipo y en la relación estereotipada que muchas veces los estudiantes traen hacia nuestros países, y hace todo un análisis de cómo esto no es que surge de los estudiantes porque llegan a América Latina, sino que, como plantea Marión, hay un patrón cultural que le es propio a los estudiantes de estructuración del machismo que viaja con ellos, ¿no? Porque muchas veces se tiende a pensar que el estudiante cuando sale de su cultura, lo que estaba en su cultura se queda allá, y cuando llega a la nueva parece que es algo que le apareció, ¿no? Entonces, el capítulo de Marión es muy interesante porque hace toda esa interpretación y ese lineamiento de, bueno, la mala noticia para el norte global es que el machismo sale de allá y llega acá en las mismas condiciones, y que muchas veces, como decía Daniel, la anteojera de la visión hace que los estudiantes o las estudiantes piensen que es porque es en América Latina, ¿sí? Y Marión cuenta y pone en reflexión, bueno, cómo ayudar a los estudiantes a reflexionar y a ver críticamente su propio proceso en relación al modelo patriarcal, al tema del machismo, y pone, bueno, Marión lo puede contar, en caso específico de una situación de violencia entre estudiantes, y cómo revertir, digamos, la protocolización de la violencia de género en los programas de educación internacional. Sí, Marión, vos lo podés explicar mejor, porque si no, yo hablo de tu capítulo. No, creo que lo explicas mejor que yo. ¿Y qué leíste mi capítulo? Bueno, esta protocolización que muchas veces desde el norte se impulsa para la educación internacional, como si el protocolo que sirve para el campus de la universidad donde hoy está trabajando Marión es exactamente igual y sirve en Lima de la misma manera. Entonces, el capítulo de Marión reflexiona sobre esta forma de traspolar los protocolos de un lugar al otro sin medir el contexto local. Fue un gran trabajo, así que Marión, de nuevo, muchas gracias, porque fue un gran aporte. Y ponen en tensión y en debate esta cuestión que para nosotros es tan fundamental. Voy a dar paso a otro de nuestros autores, que es Diego, que está también en línea desde Colombia, y no sé qué tiempo nos queda porque yo no estoy mirando el reloj, y como me apasiona puedo pasar un rato largo, pero si me estoy yendo avisen, por favor. Si Diego está por ahí. Sí, yo estoy, yo me veo. ¿Ustedes me escuchan? Ahí te escuchamos, Diego. Bueno, de nuevo, hola Diego, y muchísimas gracias por sumarte a esta presentación del libro desde Buenos Aires. Y bueno,
contarnos un poco cuál fue el contexto del capítulo de ustedes y por qué desde Colombia ustedes eligieron la temática que proponen para el capítulo del libro. Hay que decir que es un capítulo que tiene 3 o 4 autores, Diego, no me acuerdo de memoria. Tiene 3 tres. autores que formaban parte de un equipo de trabajo conjunto en Colombia. Diego. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Les agradezco mucho nuevamente la oportunidad, todas las oportunidades que me han dado de escribir ese capítulo, de haberlo hecho con colegas, de presentarlo en diferentes contextos, a Andrea, a Héctor, a Sofía, a los colegas que participaron con nosotros digamos, en la elaboración de este libro, en pensarse, digamos, este libro. Un poco siguiendo lo que, no sé cuánto tiempo tenga, si me extiendo mucho, igual también creo que va a ser muy corto. Hoy he tenido clase todo el día, entonces no es que tenga mucha voz. Am, este, Voy a arrancar con algo que con lo que Marión arranca, porque creo que es importante en el contexto de este capítulo. Este capítulo se llama Censoring Afro-Colombian Narratives by Exploring Critical Theories and the Complexities of Identity in Study Abroad. En español puede ser centrando las narrativas afrocolombianas al explorar teorías críticas y las complejidades de la identidad en los estudios en el extranjero. Mis otros dos colegas un colega que viene de Bogotá. Él en este momento es de hecho el embajador de Colombia en Kenia, nombrado pues por el actual presidente Gustavo Petro. Él estuvo detrás de la Ley 70 de 1993, la que permite, digamos, la articulación constitucional de lo que se reconoce como las consejos comunitarios afrocolombianos y todo el tema de tierras alrededor de consejos comunitarios. Y Cintoya McCall es una colega nuestra, afroamericana, que trabaja en este momento está en Estados Unidos. Yo soy, de hecho, en este programa, el único profesor de contenido que es de ascendencia indígena soy yo. De resto, todos los demás son es algo muy característico del programa. Todos los profesores de contenido del programa son afrocolombianos, mujeres, hombres y mujeres afrocolombianos. El único profesor de contenido de ascendencia indígena soy yo. Sin embargo, quería arrancar algo con lo que había arrancado Marión, y es que el momento es muy crítico porque al igual pues que todos los países de América Latina, Colombia sufre, digamos, de manera crítica las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, y recuerdo mucho un mensaje que me escribió Andrea, porque si bien ustedes recuerdan, yo creo que fue muy conocido que en el 2020, después de las marchas del Black Lives Matter Movement en Estados Unidos, en el 2021 fue el turno de Colombia. Nosotros vivimos lo que fue el paro nacional, digamos que fue el paro, es la movilización colectiva más grande que ha habido en la historia, es la más grande que ha habido en la historia del país. En mis 39 años, yo nunca había vivido algo como lo que se vio en el paro nacional, una movilización de amplísima dimensión en todo nivel. Y no sé si ustedes recordarán, puede que recuerden, puede que no, el centro del paro nacional fuimos nosotros. La ciudad de Cali, donde está radicado el programa, la ciudad de Cali, donde está radicado el programa, y la bandera intelectual y académica de ese paro nacional fuimos nosotros, la Universidad del Valle. Yo como profesor de la Universidad del Valle, como egresado de la Universidad del Valle, nosotros de alguna manera, yo puedo decir que fuimos los que colocamos, nosotros no solamente colocamos el programa intelectual del paro nacional, es que pusimos los muertos también. Digamos que nosotros pusimos los muertos, tanto en Cali como los estudiantes que perdimos de la Universidad del Valle. Entonces, en ese contexto, y recuerdo mucho un correo que Andrea me estuvo diciéndome que lo siento mucho, digo, por todo lo que está pasando. Yo lo sentía también, pero también era un halo de esperanza frente a todo lo que estamos viviendo. Y este libro representa eso, representa un poco también, porque la decolonialidad no existe solamente en las fronteras de la educación,
es que eso fue contra lo que peleamos en el paro nacional, eso fue contra lo que marchamos en el paro nacional, y por eso este capítulo, yo me pegué mucho al capítulo, yo me pegué mucho a este capítulo, porque yo perdí todos mis trabajos, perdí a gran parte de mi familia, perdí estudiantes, entonces mi situación, como lo sabe Andrea, era muy crítica, digamos en términos personales era muy crítica, todo lo que yo conocía sobre mí mismo se vino abajo. Entonces este capítulo también representa un poco eso, poner en cuestión esa situación. Ya entrando un poco en detalle de lo que significa el capítulo, que yo creo que el capítulo va muy bien con lo que vivimos en el paro nacional. El capítulo es un capítulo que explora la experiencia que hemos tenido en un programa en Colombia que ha sido bastante complejo, pero ha sido, yo diría que bastante exitoso en el arribo de estudiantes, especialmente del norte global, de Estados Unidos, del norte, de América del Norte, que vienen a Colombia en un programa que también ha crecido mucho, pero un programa que está orientado en tres ejes: raza, etnia e identidad. En esas tres ramas que son muy complejas, sobre el hecho mismo de pensar un programa de raza, etnia e identidad es que implica todas las complejidades de lo que significa un joven, de cómo un joven o una joven se ve a sí mismo. Y más cuando ese programa está orientado a traer a Colombia estudiantes que están subrepresentados, unserved and underrepresented students, particularmente estudiantes afroamericanos, estudiantes latinos y latines en los Estados Unidos, estudiantes hispanos, y un esfuerzo muy grande que estamos haciendo por traer estudiantes en toda la concepción queer and LGBTQ, desde estudiantes abiertamente gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, de mi género, transexuales, y digamos, toda la rama de identidades, tanto por orientación sexual como por identidad de género, que están siempre subrepresentadas en cualquier tipo de situación académica que se presente, tanto en una carrera de pregrado, como en una de doctorado, como en la educación internacional. Entonces, lo que nosotros intentamos en este programa es ponerlos a ellos en estos tres ejes, en varios cursos. Como les comenté yo hace un momento, todos los profesores de contenido son afrocolombianos, dando clases en resistencia afrocolombiana, cultura afrocolombiana, identidad, raza y género, dictada por una profesora afrocolombiana. Yo estoy a cargo en este momento estoy a cargo de 2 cursos sobre mis áreas de trabajo, que son temas ambientales y temas vinculados con economías ilícitas y economías vinculadas con las sustancias que generan dependencia, desde el café hasta la coca. Y en ese sentido, digamos que hemos creado un programa que ha logrado traer estudiantes de universidades que también estaban muy poco representadas en este mundo de la educación internacional, por lo menos hacia Colombia, pero lo que nos parece importante es colocar a esos estudiantes en el contexto de lo que se vive en Colombia. Creo que el paro nacional fue realmente ellos no vivieron el paro nacional porque ya fue muy duro. Y de hecho, ninguna universidad norteamericana iba a mandar estudiantes en Colombia durante el paro nacional, y particularmente a Cali, por la situación que se vivió en Cali. Pero digamos que pasada esa situación, que de hecho me hubiera gustado mucho que lo hubieran visto de alguna manera. Yo creo que en ese sentido, el programa ha sido muy claro en mostrar unas realidades teniendo en cuenta las restricciones y los requisitos que debemos, digamos, cumplir a las universidades de Estados Unidos en términos de seguridad, en términos de higiene, de limpieza, de organización. Pues lo importante es que estudiantes de Estados Unidos que viven en una burbuja de privilegio, porque si sean estudiantes que vienen de estratos muy bajos, con muy bajos recursos, cuando usted como estudiante de Estados Unidos entra a una universidad como Princeton o Columbia, usted ya entra a un universo totalmente privilegiado, y esa perspectiva le cambia a un estudiante su forma de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, cuando ellos vienen a Colombia y logran, digamos, conocer, esto no se trata solamente de dar clases. Yo soy un profesor que da clases en temas de ciencias ambientales y conflictos ambientales. También estoy dando un curso de café, pero yo me muevo mucho en temas que tienen que ver con reforma de política de drogas y transición energética, minería del carbón, minería ilícita, minería ilegal,
Y en ese sentido, en la medida de las posibilidades, ellos entran, digamos, en un contacto no solamente con lo que yo produzco, sino con lo que la sociedad colombiana les puede permitir a ellos conocer de una manera segura. Ese es un poco el programa. No sé si en tiempo yo creo que será suficiente o Sí, más. gracias Diego. También remarcar esto, ¿no? El programa sobre el tema que ellos trabajan en el capítulo pone esto en relevancia, todo lo que decía Diego en relación a los grupos subrepresentados en Estados Unidos, pero cómo de todas maneras, viniendo de esos sectores puestos en el escenario latinoamericano, cómo se juegan de todas maneras las tensiones, ¿sí? Por ejemplo, entre estudiantes latinos de la identidad de ser latino en Estados Unidos, pero ¿cuán latino soy en Latinoamérica? ¿No? Es una gran pregunta que lleva y arrastra preguntas que tienen que ver con procesos de decolonización, empezando por la subjetividad y llevándolo a la construcción colectiva, ¿no? Porque bueno, las identidades son construcciones de las culturas donde vivimos, trasladadas a esas culturas, si es lo mismo o no es lo mismo. Soy un estudiante afroestadounidense, por ser afro cuando estoy en Colombia soy igual que cuando estoy en Estados Unidos. Todas estas cuestiones se juegan y en el capítulo de los colegas se pone en cuestión y se pone en tensión desde una perspectiva decolonial, haciendo estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una visión decolonial de estas identidades que ya en su propio contexto están en lugares de subalternidad subjetiva y colectiva, ¿sí? Y cómo eso se relaciona con el contexto latinoamericano. Diego, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, gracias. Un día nos tenemos que ver personalmente porque digo de paso que no nos hemos conocido todos los autores en vivo y en directo. Y voy a dar paso Una a... impresora 3D. Nos imprimimos. Una impresora 3D, sí, ahora con la tecnología. Voy a dar paso de nuevo a Héctor para que haga sus comentarios sobre el capítulo que él mismo escribe y sobre en general los conceptos teóricos de la publicación. Y bueno, después habrá un pequeño espacio de preguntas al público, si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. Estamos bien de tiempo, eso sí que es increíble. Héctor. Gracias. Bueno, yo quiero partir diciendo que yo soy de Puerto Rico, nacido y criado. La última... Nadie se dio cuenta, Héctor. La última colonia tradicional que permanece en nuestra América. Y digo esto porque el tema del colonialismo es algo que me toca muy de cerca. Me toca desde que yo adquirí conciencia de unas nociones políticas, ¿no? Por lo tanto, cuando yo leí un artículo que está citado en el libro de dos autores que se llaman Tok y Yang, el título del artículo es "La descolonización no es una metáfora". Y lo que ellos traen a relucir es que en el norte global, con frecuencia se utiliza el concepto de descolonización para referirse a una colección de buenas intenciones que no necesariamente tienen el efecto de ocasionar un cambio de paradigma. Ellos lo que plantean es que la descolonización implica un cambio de paradigma. Sin cambio de paradigma no podemos hablar de descolonización. Por lo tanto, ellos dicen, en el ámbito de la educación internacional, tal como la conocemos hoy en día, hablar de descolonizar la educación internacional es un poco irreal, ¿verdad? De ahí que Andrés y yo nos sentamos a reflexionar y optamos por abrazarnos al concepto de la decolonialidad en lugar de la descolonización. Ello no quiere decir
que no creamos en la descolonización, porque sí, lo creemos, pero vemos la descolonización como una utopía, que fue lo que Amelia mencionó hace un rato, una utopía en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Y en las últimas dos presentaciones del libro que hemos hecho, yo he citado, probablemente la mayoría ahí está familiarizado con este dicho de Galeano, que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces, en ese sentido, es que vemos la descolonización de la educación internacional como una utopía. Mientras tanto, para que no nos llamen ingenuos, ¿verdad? Nos abrazamos al concepto de colonialidad, además de que nos parece de que es más fructífero para analizar estas dinámicas, ¿verdad? Dicho eso, quiero mencionar muy brevemente cuál es el tema de mi capítulo. El capítulo se llama An Alternative to Service Learning, y yo no he podido encontrar la palabra en español para referirse a esto de Service Learning. Aprender a través del servicio me parece un concepto demasiado estirado. Así que lo que yo propongo, el llamado Service Learning, es lo que se invoca en los países europeos y en Estados Unidos para mandar estudiantes al sur global a hacer trabajo voluntario, y que en ese proceso de hacer trabajo voluntario adquieran unos ciertos aprendizajes de orden académico. Para mí ese es un tema muy sensible. A mí me tocó hace muchos años atrás ir a trabajar como extranjero en comunidades indígenas en Guatemala, y si bien muchos de mis colegas eran gente muy sensible y muy respetuosa de las culturas indígenas, también veía como muchos venían, ¿verdad?, con lo que en Estados Unidos le llaman el white man's burden, la carga del hombre blanco, ¿verdad?, de tener que democratizar, de instruir, de llevarle la luz a la gente del sur global. Y eso fue algo que me chocó mucho y que se quedó conmigo para el resto de la vida. De manera que una vez empecé a trabajar en el campo de la educación internacional y empecé a ver grupos de estudiantes que eran traídos a los países de América Latina, que es donde yo he hecho la mayor parte de mi carrera internacional, a enseñarle a campesinos a hacer un proyecto de agua potable, o a construir una escuela, o a, qué sé yo, hacer una clínica de salud. Pues me chocaba porque me daba cuenta que la mayoría de los casos los estudiantes no sabían lo que estaban haciendo, y que la gente local terminaba enseñándole a ellos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy proponiendo en mi capítulo es una alternativa a este modelo tradicional de service learning, y en lugar de ello, lo que propongo es un tipo de trabajo con las comunidades que está basado en el proceso de involucrarse con la comunidad y no en lograr un objetivo material, no en dejar un legado material, ¿verdad? Y para esta propuesta, lo que utilizamos es la figura del capital social, ¿verdad? Sabemos que existe el capital social construido, el capital natural, el capital humano, el capital físico,
el capital natural, y el capital social es el que menos se invoca, pues porque no se le da tanta importancia. Dicen, bueno, hablar de redes de solidaridad, de voluntarismo, ese tipo de cosas, como que realmente no es algo tangible, ¿verdad? Y si bien no es del todo tangible o no tan tangible como las otras formas de capital, lo cierto es que es una de las 4 fuentes fundamentales de riqueza para cualquier sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy proponiendo, en lugar de que los estudiantes vayan a construir una escuela o vayan a pintar casas o vayan a enfocarse en labores físicas que la mayor parte de las veces no están capacitados para hacer tan bien como la gente local, es que se diseñen programas orientados a fomentar las interacciones de capital social entre los estudiantes y la comunidad, ¿no? Y que en ese proceso ambos lados se beneficien. Se benefician los estudiantes aprendiendo lecciones, sobre todo de humildad con las comunidades, ¿verdad? Porque llegan como estos salvadores y se dan cuenta de que tienen mucho más que aprender que enseñar. Y en las comunidades también se benefician porque en la mayoría de las veces, por lo menos en las comunidades con las que trabajan nuestros estudiantes en América Latina, privilegiamos el trabajo con comunidades desposeídas, ¿verdad? Y muchas veces los miembros de estas comunidades, esta es la única posibilidad que van a tener fuera del Internet de conocer y dialogar con gente de otras culturas y compartir con ellos. Entonces, proponemos esta alternativa a lo que es el service learning tradicional como una vía para fomentar el capital social, bajar los egos en el lado del estudiante y maximizar las oportunidades, ¿verdad?, de internacionalización de los miembros de la comunidad. Bueno, gracias Héctor. Ahora estamos bien de tiempo y entonces si quienes están en línea o aquí presentes quieren hacer algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, estamos disponibles para hacerlo, para contestar lo que podamos, por supuesto. No nos vamos a hacer ahora los sabiondos. En algún momento me gustaría agregar algo. Bueno, Daniel quiere agregar algo, así que este es el momento. ¿Este es el momento? Sí, Daniel. Bueno, sobre todo por lo que dijo Héctor, en muchas por una problemática de la educación superior puesta en una torre de cristal que confiere conocimiento, inclusive divulgación que viene, o la palabra alumno, iluminar, o divulgación, que es dar al vulgo, que debería ser comunicación de la ciencia. En general se pone la educación superior en una posición superior respecto a la comunidad. Y en el plano de lo que mencionó Héctor, de servicios educativos, digamos, pasa en todos los campos. O sea, en el campo académico pasa por la transferencia de conocimiento, en el campo de la ciencia también pasa por la transferencia de conocimiento, en el campo de la extensión en el sentido inglés pasa por dar un servicio también a la comunidad, pero son concepciones, yo creo, antiguas, donde pone en una posición elevada a la educación superior y al actor académico, cuando en realidad ya hoy en determinados campos, en la extensión que es inmersiva y es un ida y vuelta y es una co-construcción, se está trabajando en extensión crítica o inclusive en la innovación, en programas de innovación popular, en la construcción de conocimiento tanto científico como aplicado con las comunidades, porque manejan técnicas ancestrales de lo que se le ocurra, desde la medicina hasta la construcción y hasta el manejo del clima.
en donde el académico tiene que ser un conductor, como decíamos hoy, de ese conocimiento. A mí particularmente utilizar la palabra capital en general no me gusta, porque es una palabra que proviene de la economía, y si uno mira la RAE, en general la definición de capital tiene que ver con cabeza por un lado, pero por otro lado con términos de bienes económicos, patrimoniales y bienes para generar otros bienes. Entonces, me gusta hablar más de contenido más relacional y humano en ese sentido. Pero en cierta forma era lo que decía hoy, que desde la internacionalización de la educación tenemos que ir hacia una internacionalización crítica, como lo hizo la extensión, que es inmersiva y es una co-construcción con la comunidad del propio conocimiento, que yo la llamo educación contextual, en el caso de la internacionalización también, nada más que eso, ¿no? Bueno, gracias Daniel. No, ya abrió otro debate, pero que está bien, porque parte del objetivo de esta publicación es comenzar a decolonizar nuestras propias conceptualizaciones, o por lo menos a ponerlas en tensión entre nosotros y a poder pensarlas críticamente para ver cuánto podemos cambiar también nuestras prácticas, no solo en el campo de la educación internacional, sino hacia adentro de nuestras instituciones, porque una de las cosas que con Héctor hemos discutido mucho y con algunos de los autores y autoras del libro es que para pensarnos de manera decolonial, lo primero que tenemos que hacer, como decía Daniel, es pensarnos a nosotros mismos, porque hemos sido criados y educados en sistemas coloniales, en todos los sentidos que se puedan pensar, y creo que para poder pensar otras prácticas educativas y otras maneras de relacionarnos en esto que también decía Daniel al principio de la ciudadanía global, hablamos de la ciudadanía global como si eso no acarreara nada, ¿no? Queremos tener ciudadanos globales. Bueno, hay relaciones de parejas de poder, hay relaciones de la geopolítica que en esa ciudadanía global no son iguales, y hacia adentro de nuestros países tampoco son iguales. Entonces, no sé si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta, un comentario. Aquí también están presentes colegas del Foro Argentino de Educación Internacional, tanto virtual como presencial, así que también son expertos y expertas en lo que estamos discutiendo aquí hoy. Si alguien quiere hacer un comentario, está abierto el espacio para ello, antes de cerrar con algunas reflexiones finales. ¿Nadie se anima? Bueno, parece que no tenemos interlocutores. Diego, no sé si querés agregar algo, o Marión, y si no, vamos a cerrar la presentación. Ay, parece que Diego está hablando. Diego, no se te está muteado. escucha, estás La típica muteado. frase de pandemia, estás muteado. Marión, tú vas a... Ahí está, ahí está. Marión, ¿quieres comentar algo primero? O... Sí, sí, sí. No, te pregunto si quieres comentar algo Marión le primero. preguntó si quería. Bueno, Marión. solo puedo decir muchas gracias por la invitación y a mis coautores y editores. Ya, no, yo con lo que quería cerrar era que en los otros lanzamientos que hemos hecho, creo que yo solamente estaba en uno, creo que ahí se ha podido plasmar con mayor, tal vez, no quiero usar ese término de la economía, eficiencia, pero creo que se ha plasmado con mayor veracidad digamos, la diversidad del libro, dado que todos los capítulos están escritos en inglés. Entonces, entender, por ejemplo, entender en estas discusiones, por ejemplo, lo que son retos para nosotros como colombianos, cuando de alguna manera tenemos un cierto tipo de democracia andando, pero en otros contextos las complejidades de los profesores cuando se asumen, digamos, en un contexto donde políticamente las libertades no son tan altas. Entonces, en esto nos pasaba cuando hablábamos con personas de Medio Oriente, Norte de África, de India, lo que para nosotros podrían ser algunos problemas,
Y eso ha salido a nivel interno en nuestras discusiones, en el equipo nuestro, pero también en ese tipo de discusiones, lo que para nosotros puede ser una discusión ya pasada, ya eso ya lo vivimos y lo pasamos. En otros contextos para nosotros sigue siendo, es lo que ellos enfrentan a diario. Entonces, un libro de esto yo creo que pone de presente eso, digamos como no solamente la decolonialidad existe en las relaciones norte-sur, sino que todo este abanico de violencia, de historias coloniales, de los que llegan, de los que están, de qué país los recibe, eso hace que en este libro eso sea muy visible, y creo que lo hemos podido discutir mejor pues por el tema del inglés, en los lanzamientos que se han hecho en inglés. Quería solamente cerrar con eso, creo que el libro muestra de manera efectiva eso, de manera palpable lo muestra, y nuevamente pues a ustedes agradecerles por la posibilidad que nos brindan de poder mostrar esto que estamos haciendo en Colombia, que es simplemente algo que estamos intentando avanzar y bueno, esperaremos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, Diego. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, ahí nos están dejando mensajes en el chat. Felicitaciones por la publicación. Muchas gracias por este interesante y desafiante contenido. No alcanzo a leer todo. Y quiero contar una pequeña anécdota sobre el título del libro, porque eso también muestra el enorme trabajo que hicimos interno. El título original del libro era Voices from the Field, ¿no? Voces desde el campo. Y cuando lo presentamos a los autores, uno de nuestros autores, de los colegas de África, me dice: Andrea, ¿por qué desde el field? El field remite primero a una cuestión militarista, ¿no? Está el campo, ¿sí? Y además remite a esta cosa de educación internacional, donde se habla del headquarter, ¿no? La central, tipo Superagente 86, y los agentes del campo. Entonces ya remite a una superioridad, a una relación de disparidad. Bueno, nos dimos ese debate interno con algunos de colegas autores, y entonces decidimos cambiarlo y decir, bueno, pues ¿dónde estamos todos? Si nos habíamos nucleado a través del sur, dijimos, bueno, entonces hablemos desde el sur y hagámoslo con esa voz, ¿no? Entonces, esta anécdota también muestra esto que venimos diciendo, ¿no? La colonialidad no es solo en el norte hacia el sur. Somos nosotros mismos también que a veces, y muchas veces en la práctica de educación internacional, ya lo tenemos incorporado como que es así, ¿no? Y bueno, este libro es un ejercicio de poner, de discutir críticamente todas estas cuestiones. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Aquí presentes? Muchas felicitaciones. Sí, me parece que es un trabajo muy necesario. Vamos a exigir la traducción. No, vamos a traducir nosotros. Amelia. No, sabes que estamos con otros compañeros pensando, preparando una diplomatura en internacionalización universitaria de América Latina, y a mí me tocaba hablar de colonialidad, me pedían los colombianos, los amigos de Medellín. Y sí que lo escuchaba y tomaba nota de las ideas que me estaban dando, y lo necesario que es que tengamos claro que estamos insertos en instituciones que en principio fueron creadas para mantener el status quo. Entonces, si queremos decolonizar las miradas, los estudiantes que se acercan a nuestras oficinas pensando en cómo hago para viajar o terminar mis estudios, en dónde, y cuál es nuestra función, las relaciones con la internacionalización heterodoxa, colaborativa, cooperativa, bueno, que tantos colegas trabajan, la verdad me parece que es muy, lo que escuché, me encantó, bueno, la agradezco a Leti que en este día de lluvia me insistió en acompañarte, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, y los compañeros del foro, sabes que vamos a valorar mucho el trabajo, y bueno, a los colegas de las distintas latitudes, agradecerles también por este laburo mancomunado. Y me quedo con esto que dijiste en un momento, de que había colegas que no los conocías personalmente, ¿no? También, las tecnologías, nosotros somos reacios porque siempre son el que las crea para dominarnos, pero creo que estamos haciendo algo interesante desde lo sur-sur en cómo nos estamos encontrando a través de esto, y bueno, mirá la producción que están ofreciendo, ¿no?
Muchísimas gracias. Bueno, la voz del Foro Argentino de Educación Internacional, nosotros tenemos aquí una organización que nuclea múltiples universidades públicas y privadas de Argentina en ese foro, que se dan debates intensos, interesantes siempre. Bueno, los colegas vinieron a presenciar y tenemos otros que están en línea también. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de nuestros presentes en línea quieren comentar algo o reflexionar sobre estas temáticas. Si no, creo que está llegando el momento de ir a los sandwichitos y el vino. Lo lamento por los que están en la virtualidad, pero acá tenemos sandwichitos y vino. Y vamos a hacer un pequeño brindis en homenaje a esta publicación. Y para cerrar, quiero decir que este libro es, como decimos en la introducción y en los agradecimientos, es un libro de la resiliencia. Es un libro que demuestra cómo podemos convertir la crisis en una ventana de oportunidad y cómo un campo tan rico, tan enorme, tan positivo y tan bello como es el campo de la educación internacional puede producir críticamente, puede producir de una manera diferencial una producción académica, puede dialogar desde nosotros como somos, desde el lugar que ocupamos y desde las culturas que tenemos, con ese gran norte global que a veces nos quita el sueño, pero que también tiene los recursos. Y entonces, cuando hablamos con Amilia, hablamos siempre de igual a igual, con el máximo de los respetos, y Amilia en ningún momento hizo sentir que como los recursos estaban allá para la publicación, nosotros debíamos hacer lo que para ella podría ser la línea editorial. La verdad que ni siquiera le preguntamos si le parecía lo que estábamos escribiendo. Un día se lo mandamos todo completo, a Amilia lo leyeron, lo armaron y lo pusieron en este papel. Pero también, como decimos en la introducción, nuestra primera intención fue construir un Babel multilingüístico en una publicación, ¿no? Y le queríamos llamar el Babel del Sur. Pero como por razones editoriales y económicas, y ahí sí digo lo económico, no era razonable una publicación multilingüe porque teníamos que escribir español, inglés, árabe, inglés, bueno, dialecto africano, inglés, etcétera, etcétera. Decidimos que íbamos a utilizar el lenguaje que en nuestro campo profesional es el que nos permite la comunicación, sin resignar para nada la identidad cultural de cada uno de nosotros y la experiencia de nuestras propias geografías y territorios. Por eso también creo que el libro muestra que es posible ese diálogo sin generar rupturas y sin generar tensiones, y que una de las habilidades, como decía Daniel, que aprendemos en este campo es la negociación permanente sin resignar lo que cada uno es desde el lugar que está. Así que bueno, muchísimas gracias para todos, todas y todes por habernos acompañado desde distintas geografías, desde distintos lugares. Gracias a los que están aquí presentes, Valentina, Daniel, por supuesto, por estar acá, y a mis colegas de la educación sexual integral que están en este momento, que es otra forma pedagógica de colonial que da para otra publicación, pero que no seré yo la autora. Va agradecimiento también por habernos acompañado hoy con esta presentación. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y nos vemos en la próxima publicación, que ya estamos hablando con Amilia, que se viene. Así que nos vemos en la próxima.